a verificar que es... Ok, listo, muy bien. Bien, vamos a nuestro tablero. Un momentito, aquí un poco de espacio. Un desorden que tengo aquí. ¿Pueden ver la pantalla ahora? ¿Sí? Sí. Muy bien, Sí. excelente. Ok. Vamos a retomar. A ver, esto pues no se mueve. Ujú. A ver, ¿qué le pasó? Se escucha un perico por ahí. Ujú. Momentito, parece para que reconozcan, qué raro. Y ahora sí lo reconoce. Bien, vamos a retomar algunas cosas. Como les dije, está pendiente un proyecto no, una investigación para subir a la plataforma, así que nada más estén atentos, yo se los voy a anunciar por la plataforma, por el grupo de WhatsApp. Ok. Vamos de repente a aclarar algunas dudas, algo que no haya quedado claro. Y es importante ver algunos conceptos aquí con respecto al tema de energía y trabajo. Voy a poner un color. Ok, tengan cuidado con sus micrófonos, si están abiertos y tienen mucho ruido, pueden abrirlos y cerrarlos dependiendo si tienen alguna pregunta, ¿ok? Bien, vamos a iniciar. Vamos a decir que nosotros tenemos aquí el caso de una caja y vamos a colocar algunos datos. Vamos a decir que la masa de esa caja es de, vamos a poner los 10 kilogramos que siempre colocamos. Vamos a decir que la masa es de 10 kilogramos, ¿ok? Y en este caso nosotros tenemos una fuerza horizontal. Vamos a decir que esa fuerza es de 100 newtons. Y también tenemos aquí vamos a decir que tenemos una fuerza de fricción. Nosotros analizamos en ese caso un momentito. Denme un momentito, por eso es aquí. Eso soy yo. Ya, estoy aquí. Bien, vamos a decir que tenemos una fuerza de fricción. Nosotros vimos que, por ejemplo, el caso para analizar el trabajo, que lo definíamos como la fuerza multiplicada por la distancia recorrido que hacía ese cuerpo que nosotros estamos analizando, teníamos esta fórmula. Nosotros, por ejemplo, sacamos que el trabajo, si esto tenía esta dirección, nosotros veíamos que el trabajo de esta fuerza, de F, era un trabajo positivo y el trabajo de la fuerza de fricción sería un trabajo negativo, ¿sí?
¿Estamos recordando eso? ¿Sí? ¿Chicos? Sí. Sí, Ok, muy bien. sí. Ok, la primera pregunta conceptual que tengo en este caso es la siguiente. Si tengo estas fuerzas, además yo sé que tengo, si hacemos el cuerpo libre completo, yo sé que aquí tengo el peso y además tengo la normal, ¿no? Vamos a decir que tengo estas 4 fuerzas involucradas. ¿En qué caso? ¿En qué caso? Y esa es la primera pregunta. ¿En qué caso el trabajo neto sería igual a 0? Para vamos a decir, esa caja que nosotros estamos analizando allí. Cuando el trabajo neto que se da en esa caja es igual a 0. Yo sé que yo puedo decir que cada una de esas fuerzas ejerce un trabajo. O no, sí o, digo, o no, ¿no? Dependiendo. Pero cuando yo sé que, cuando yo puedo decir que en ese caso el trabajo neto en esa caja es 0. Cuando no se mueve. No. No necesariamente. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Cuando el trabajo neto en esa caja sería 0. ¿Cómo yo consigo que el trabajo neto sea 0? ¿De qué va a depender eso? De que la aceleración en la fuerza sea igual a 0. Ajá, ¿cómo me dijiste? Que la aceleración en la fuerza sea igual a 0. Ok, que la aceleración sea 0. Muy bien, excelente. Lo podemos ver desde el siguiente punto de vista. Recuerden que nosotros habíamos dicho que en el caso de la sumatoria de fuerzas era igual a masa por aceleración. Eso en el caso de que yo tenga una aceleración. Eso quiere decir que, por ejemplo, si esta caja tiene una aceleración, eso quiere decir que la suma de fuerzas sobre esa caja no va a ser 0, ¿no? Y por ende, el trabajo neto sobre esa caja tampoco va a ser 0. ¿Ok? Entonces, si yo tengo que por ejemplo, tengo una aceleración en el caso del cuerpo que estamos analizando, entonces quiere decir que el trabajo neto va a ser diferente de 0. Ahora, si yo tengo que la sumatoria de fuerzas es igual a 0, entonces mi trabajo neto es igual a 0. Pero aquí hay 2 situaciones que podemos nosotros tener. Una es que esté en reposo, pero la otra también sería que ese cuerpo, en este caso esta caja que nosotros estamos analizando, se mueva a una velocidad constante. ¿Sí? O sea que si está en reposo o vemos que esa caja se mueve a una velocidad constante, el trabajo neto sobre esa caja va a ser 0. Bien, tenemos ahí 4 fuerzas. ¿Qué trabajo hace la normal en esa caja? El peso de la caja. Vamos a poner W de la normal, el trabajo del peso, el trabajo de la fuerza, el trabajo de la fuerza de fricción. Nos faltarían datos para poder analizarlo, pero vamos a hacer un análisis nada más conceptual por ahora. Y luego vamos a colocar algunos valores ahí. Bien, ¿cuál sería el trabajo que hace la normal en ese caso? Si la caja se mueve en la dirección que colocamos allá arriba en colores punteados. 0. 0. 0, exactamente. No hay movimiento en esa dirección, tampoco del peso. ¿Qué podríamos decir del trabajo de la fuerza y del trabajo de la fuerza de fricción en ese caso? Que van a tener el mismo valor.
Exactamente. Entonces tendríamos que en ese caso, por ejemplo, y eso es interesante, por ejemplo, si ustedes saben que esa caja se mueve a una velocidad constante y el problema les pide, bueno, encuentre cuál es el trabajo que hace la fuerza y cuál es el trabajo que hace la fuerza de fricción. Ustedes pueden, digamos, deducir en ese caso que el trabajo de la fuerza de fricción va a ser igual al trabajo que hace la fuerza, solo que con signo contrario. ¿Sí? Bien. Vamos a ver algo, vamos a ver un caso en que tengamos una fuerza con un ángulo, recuerdo que en el caso de la vez pasada hubo alguna duda al respecto. Voy a aprovechar para borrar aquí. Vamos a ver si agarramos la misma figura. Yo creo que esto puede ir para atrás, ¿eh? No sé cuántas veces. Vamos a ver. Tendría que darle como 1.000.000 de veces para que esto vaya para atrás. No, hombre, ¿qué va? Mejor borro. Cada palito es un hindú. Entonces vamos a hacer esto. Ah, bien. Bien, me interesa que lo traten de hacer ustedes. Vamos a colocar ahora esto. Tenemos esa fuerza de 100 newton, pero tenemos aquí, a ver, 60, 30. Calculador, mira. Bueno, aquí 30 grados. Y la masa de esa caja es de 10.0 kilogramos. Ok. Vamos a decir en este caso que la velocidad inicial es de 4.00 metros por segundo y la velocidad final es igual a 0. Vamos a poner aquí la caja que se muestra. Viaja a una velocidad, si estoy colocando 4.00 metros por segundo y recorre 2.40 metros hasta quedar en reposo. Y la pregunta acá es, encuentre el trabajo de la fuerza de 100 newtons y el de la fuerza de fricción. ¿Sí? ¿Se entiende lo que escribí más o menos? Voy a leerlo de todas maneras. Tenemos la caja que se muestra, viaja a una velocidad de 4 metros por segundo y recorre 2.40 metros hasta quedar en reposo. ¿Qué se cayó por ahí? No sé. Ok. Hasta quedar en reposo. Y nos pide encontrar el trabajo de la fuerza de 100 newtons y el de la fuerza de fricción. ¿Qué? Nos piden encontrar esos dos trabajos. Bien, ¿alguna idea para poder resolver el problema?
Voy a colocar esto en verde. Bien, vamos a hacer algo. Vamos 2 minutos y vamos entonces a preguntar al azar. Ok, 2 minutos para que analicen. Hagan sus anotaciones, analicen y preguntamos. Fíjense, la caja que se muestra viaja a una velocidad de 4 metros por segundo, recorre 2.40 metros hasta quedar en reposo. Encuentra el trabajo de la fuerza de 100 newtons y el de la fuerza de fricción. Vamos a ver. Si ustedes dicen no se puede encontrar, ¿sí? O si algo sí se puede encontrar, me dicen. Yo voy a ver si hago algunos cálculos. Un momentito. A ver si llego acá. Calculadora. Aquí me atrapé. Yo mientras voy a bosquejar acá. Y... uh, Bien, vamos a ver, preguntar. ¿Alguien con alguna idea de cómo podemos empezar? Hay una parte que es bien sencillita. Encontrar el tiempo. Ok, encontrar el tiempo. A ver. ¿Alguna otra idea? Tomando la fuerza. Ajá. A ver. ¿Quién? ¿Quién responde primero? Dale, Ariel. Ariel El va, dale. desplazamiento. Ok, ¿qué pasa con el desplazamiento? ¿Qué harías? Faltaría el desplazamiento. Porque yo hice las componentes rectangulares de la fuerza y tomé en cuenta el coseno, que es la fuerza en X, pero para encontrar el trabajo me faltaría el desplazamiento. Pero fíjate, aquí lo tiene. Recorre 2.40 metros. Ajá. Yo tomé la fuerza y la fuerza en X y la multipliqué por el desplazamiento. Ok, sí, muy bien. En el caso de la fuerza de 100 newton, el trabajo que hace sería básicamente el valor que tienen o la componente en la dirección del movimiento. Así que, en efecto, si yo quisiera encontrar el trabajo, vamos a poner aquí de la fuerza de 100 newton, yo tendría los 100 newton esto recordaba un poco lo que vimos básicamente al principio de la clase pasada, ¿verdad? 100 newton coseno de 30, esa sería la componente por la distancia que recorre, que sí nos la da aquí, que es de 2.40 metros. Y con eso entonces podríamos nosotros encontrar esa
encontrar ese trabajo. Da 207,85. Ajá, ok. Eso mismo me dio. Voy a colocar aquí todos estos decimales por ahora. Ya sabemos que esto es en joules, ¿no? ¿Verdad? Newton metro. Bien. Así que una de las respuestas sería de 100 newtons, sería 208 joules, usando 3 cifras significativas. Esto lo dejo así por si acaso lo vamos a necesitar, ¿no? En un cálculo posterior. Bien, en el caso de la fuerza de fricción, ¿cuál sería el trabajo de la fuerza de fricción? El mismo con uno. Bueno, El mismo que el de la fuerza en X. ¿Están de acuerdo con eso? no. No. En el sentido opuesto. No, eso es La fuerza inicial tiene un ángulo o sea, tiene una inclinación, supongo que es eso. Eso. no, en realidad la respuesta está Es que basada en lo que hablamos hace un rato. en Yo la tengo que- aceleración, ¿verdad? Ajá. Entonces, en ese caso, mi trabajo neto no es cero en esa caja. Entonces, a mí me toca encontrar esa fuerza de fricción, multiplicarla por ese recorrido, ¿verdad? Que tiene ese objeto. Entonces, Ajá. en este caso, fíjense, esto fue un poco a propósito. En este caso, ¿hay aceleración? Sí hay aceleración. O desaceleración, ¿no? Viéndolo en el caso de que a una velocidad luego para o queda en reposo. Así que yo necesito encontrar esa fuerza de fricción. Me tocaría hacer esa labor aquí con eso. Entonces, bien, fíjense, lo que pasa es esto. Nosotros tenemos que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a masa por aceleración. Aquí nosotros tendríamos 100 coseno de 30 menos fuerza de fricción igual a masa por aceleración, ¿no? Así que si yo tengo esto, fuerza de fricción, sería 100 coseno de 30 menos masa por aceleración. Y esa aceleración, fíjense que va a ser negativa, así que en este caso estos dos valores se sumarían, ¿no? Sí, aparentemente, ¿no? Bien, fuerza de fricción sería 100 coseno de 30 menos masa por aceleración, ¿no? Esta ecuación que yo tengo aquí. Ok. ¿Cómo encontramos esa aceleración? Entonces podríamos utilizar nuestras ecuaciones de cinética. Vamos a ver, yo tengo X inicial, que es 0, tengo mi X final, que es 2.40 metros. Tengo que mi velocidad inicial es de 4. Mi velocidad final sería de 0, porque queda en reposo. Aceleración no la tengo, tiempo tampoco. ¿Qué ecuación ustedes recuerdan podemos usar aquí? Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración y el delta de X. Exacto. ¿Verdad? No es necesario aquí encontrar el tiempo. Tendríamos aquí velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por el delta X, X final menos X inicial. Despejando, aquí tenemos aceleración. Es más, aquí podemos, velocidad final sabemos que es 0.
La X inicial se va también. Entonces la aceleración sería, esto pasa al otro lado, menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2xf. Ujú. Me dio menos 3 metros por segundo al cuadrado. 240 al cuadrado, 2. No, aquí me equivoqué, ese número arriba, ese no es 240. Velocidad inicial es 4. Vamos a borrar eso allí. De inmediato. Ah, 3.30. Ajá, ¿cuánto da? Menos 3.30. 3. Se cortó me decían menos 3. Menos 3. 3.33. Ok. Metros por segundo al cuadrado. Bien. Entonces aquí, aparentemente podemos encontrar entonces la fuerza de fricción. Sería 100 coseno de 30 menos, teníamos que la masa es de 10 kilogramos, 10, y la aceleración en metros por segundo cuadrado sería 333. Y miren el signo, eso es bien importante. Así que eso se van a sumar. ¿Me ayudan con el cálculo entonces de la fuerza de fricción? Sería... pues, 207.35. Me da 241.15. Ah, no, no, no. Por No. volt. Multiplica algo que no era. Profe, ¿el 100 era positivo o negativo? ¿Qué cosa? El 100 coseno. 100 coseno de 30 positivo, porque acuérdate la fuerza de fricción yo la pasé al otro lado y después sí que el 100 coseno 30 queda positivo, ese lado, fuerza de fricción queda al otro lado positivo para que quede en positivo la variable que quiero despejar, y más aceleración pasa al otro lado negativo. Lo único que está invertido. Ajá. Me da 119.90. 119.90. ¿Alguien más? ¿Sí? A mí también me... 141. ¿Qué? 119.90. Sí. Ujú. Ok. Esa sería entonces la fuerza de fricción, ¿no? Que tiene Profesor, sentido. pregunta. Ajá. Sí, ¿Por qué es que la aceleración la tenemos negativa? porque nos dio negativa, fíjate, a la hora de despejarla. Y lo otro también, en el caso de la lógica, si lo quieres ver por lógica, tú tienes que él va a una velocidad de 4 metros por segundo y luego queda en cero, queda en reposo. Eso quiere decir que está desacelerando, así que esa aceleración debe darte negativa. Ah, listo. Y si te fijas, igual cuando estás despejando tus ecuaciones, te va a salir eso en el caso de las ecuaciones cinéticas. La Sí, velocidad ya. final se eliminó, así que fíjate, ese negativo, la velocidad inicial pasa negativa al otro lado. Ajá. Sí. Bien, entonces en el caso del trabajo, la fuerza de fricción sería negativa, porque va hacia el otro lado, 119.90 por la distancia recorrida. Esa fuerza es horizontal, así que no hay ningún problema allí. Me dio menos 287.76. O sea que podemos ya, como es respuesta final, colocarla como 288. No sé por qué eso lo borré.
A mí me dio 200, menos 280 y... Sí, 88, lo mismo. Ok. ¿Sí? Entonces, para este caso tenemos que esas serían las respuestas. Ok, fíjense algo. Si, por ejemplo, el caso del problema me dijera que la caja viaja a una velocidad de 4 metros por segundo y mantiene esa velocidad, al momento nosotros de despejar velocidad final, velocidad inicial, se elimina la aceleración, obviamente que es cero. Para ese caso, nosotros entonces sí podríamos decir que el trabajo que hace la fuerza de fricción va a ser igual al de la fuerza de los 100 newtons, solo que con signo contrario. Entonces, Una consulta. eso es importante, sí. O sea que eso que acaba de decir de que el trabajo será el mismo, solo que la fricción con signo contrario solo aplica para cuando el trabajo es neto, es decir, que la fuerza es o constante o reposo. No, cuando el trabajo neto es cero, no tienes trabajo Por neto. eso, pero ahí arriba en el problema de antes usted dijo que la fuerza es igual a cero, o sea, en reposo o en velocidad constante. Es correcto, sí. O sea que no hay aceleración. Mm, ok. Ujú. Gracias. Bien. ¿Podemos ir al siguiente problema? Sí. Sí. Vamos entonces. Vamos entonces a analizar el caso de la energía cinética, energía potencial, y en el caso que tenemos la fricción involucrada, cómo nosotros podemos analizar por ejemplo, un problema que tiene varias etapas. Yo creo, este problema me parece que es parecido a uno del libro, del de ustedes, me parece. Es un ejemplo clásico que es bastante ilustrativo. Poner esto en color azul, pues. Ay. Vamos a poner unas acotaciones. Ponerlo, no. Mm. Bien, vamos a ver. Aquí falta el ángulo.
Esa es superficie, superficie. Sí, A y B. Tengo dos superficies diferentes. Ese piti está bueno, ya la vida. Son los vecinos. Está buena esa música. A mí me gusta. Soy el que se escucha. Ok, vamos a ver. Dice, la caja mostrada. Fíjense, vamos a ver este problema y cómo podemos resolver. Este problema es interesante. Dice, la caja mostrada es soltada desde el punto 1. Vamos a poner aquí 1. Vamos a poner aquí 2 y vamos a poner aquí 3. ¿Ok? La caja mostrada es soltada desde el punto 1 por una rampa A cuya superficie es lisa. Si la superficie B tiene vamos a poner aquí 0.200, un mu cinético de 0.200, ¿qué distancia D recorre hasta quedar en reposo? La caja tiene una masa de 12.0 kilogramos. ¿Sí? Entonces tenemos la caja mostrada es soltada desde el punto 1 por una rampa A cuya superficie es lisa. Si la superficie B, tiene un coeficiente de fricción cinético de 0.200, ¿qué distancia D recorre hasta quedar en reposo? La caja tiene una masa de 12.0 kilogramos. Ok. ¿Alguna idea de cómo haríamos en este caso, en el caso de este problema? Sacar o sea, como la superficie A es lisa, puedo sacar el trabajo de esas que realicen en esa superficie sin ningún problema. Ya cuando, imaginándolo, pues, que llegue a la superficie B, sí puedo sacar lo que sería la normal y con el coeficiente de cinético y ¿cómo? Ya, hasta ahí llego mi análisis. Ok, muy bien. Algo así, pues, algo así. Ok, me gustó que mencionaste algo, porque ahí es justamente el punto en el que nosotros a veces nos complicamos en el caso de cuando yo tengo que realmente encontrar el trabajo y cuando realmente uso mi ecuación de energía general que vimos nosotros al final de la clase pasada. Fíjense en algo, aquí no me está pidiendo encontrar el trabajo, porque sí se podría encontrar el trabajo, por ejemplo, la fuerza de fricción, no sé. Pero no sé si recuerdan el caso que habíamos comentado de que
que es parte de la investigación de ustedes, que para el caso de la energía, yo tengo que, la energía que yo tenga al principio, por ejemplo, estamos hablando de energía mecánica, pero luego vamos a hablar posteriormente, por ejemplo, ya cuando entra calor, sí, otra radiación, etcétera. Pero en el caso de la energía mecánica, entre las cuales incluye la energía cinética, la energía potencial, las pérdidas por fuerza de fricción, que son los conservadoras, que ustedes van a ver, eso lo van a investigar, nosotros podemos resolver los problemas de una manera bien sencilla. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en el caso de la clase anterior, ustedes vieron un problema que de repente, utilizando las ecuaciones de cinética que hemos visto, la de posición inicial, posición final igual a posición inicial, etcétera, etcétera, o incluso la última que vimos, resultaba de repente hasta más sencillo que hacerlo por ecuación de energía. Pero vamos a ver ahora, para este problema, lo sencillo que es resolver el problema sin necesidad de meternos con esas ecuaciones. Por ejemplo, yo puedo, y a veces el libro esto lo plantea un poco diferente, pero a mí me gusta generalmente plantearlo de esta manera. Por ejemplo, tengo el punto 1 y el punto 2. ¿Qué tipo de energías yo tengo allí? Cinética. Por ejemplo, analizando. Tengo energía cinética, ajá, y Energía potencial. ¿Tengo algo más ahí? No tengo fricción, no tengo más nada, ¿cierto? No. Más nada. Entonces, bien, yo tengo esto. Energía en el punto 1 lo igualo a energía en el punto 2. ¿Sí? Si ese sistema no ha perdido energía por calor, etcétera, etcétera, si yo tuviera energía, por ejemplo, por la fricción también se pierde energía en tipo de calor y se puede colocar eso, perfecto, pero ahora mismo no es ese caso. Tenemos un sistema, vamos a decir, ideal, ¿no? Entonces yo tengo que la energía al principio es igual a la energía al final. Entonces, ¿qué pasa? A ver, aquí pasa algo bien importante. A mí me interesa encontrar cuál es la distancia que recorre. Acá, ¿sí? Esto va cayendo, fíjense, de reposo hasta una velocidad y luego, como esto tiene una fricción, lo que va a hacer es que va a ir en un momento dado, va a quedar en reposo debido a la fricción, ¿sí? Ahora, ¿cuánto es lo que va a recorrer? Eso es parte de lo que tenemos que encontrar. Pero, ¿por qué yo no analizo del punto 1 al punto 3 directamente? La primera pregunta que yo les hago. Porque no es la misma condición. Sí. Sí, vamos a decir que sí. Y voy a explicar lo que ella está, a lo que ella se refiere. Cuando ella dice que no es la misma condición, entre el punto 1 y el punto 2, yo no tengo fricción. ¿Sí? Yo no tengo fricción allí. Entonces, mis ecuaciones de energía van a ser diferentes. Del punto 2 al punto 3 sí tengo. En este caso yo sí tengo fricción. Entonces ahí yo tendría que hacer mi ecuación de energía. En la clase pasada, por ejemplo, para el caso de la energía, nosotros, por ejemplo, si va a la dirección, si la tomamos positivo o negativo, ¿sí? Hay una manera, un método bien fácil y sencillo en estos casos, para el caso de los signos. Y usted no tiene que romperse tanto la cabeza para deducir si es positivo o negativo, si va a favor o en contra. No. Yo tengo energía al principio. Vamos a colocar la potencial primero. Yo tengo masa, gravedad, yo creo que ponen H, ¿no? A veces ponemos H o a veces ponemos Z. Ok, voy a poner H. Masa, gravedad, altura 1, más, vamos a poner la energía cinética al principio, 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. No tengo pérdida, así que queda así. En el caso de 2, yo tengo masa, gravedad, altura, más 1/2 masa, velocidad 2 al cuadrado, ¿sí? Nosotros quedamos más o menos por aquí en la clase pasada. ¿Recuerdan eso? Hasta ahí estamos claros, ¿sí? Sí. Energía cinética, energía potencial, ¿no? Luego vamos a ver la próxima semana por el caso de los resortes. Vamos a dejarlo para la próxima semana, el caso de los resortes y ya la fuerza de fricción la estamos incluyendo aquí también. Ok, miren,
aquí yo no me voy a, ni siquiera voy a complicarme con los signos. Simplemente, si hay una altura, la coloco. Si hay una velocidad, la coloco. ¿Ok? Ahora, lo que sí es importante es lo siguiente. Yo tengo aquí, ¿cómo diríamos? Yo tengo que colocar una referencia, ¿sí? Una referencia cero. ¿Qué quiero decir? Yo tengo que decir, esta es mi altura cero. Que mi recomendación siempre es dentro del sistema que yo tenga. Por ejemplo, yo puedo tener un sistema, no sé, un sistema complejo. Lo que hacemos es que al punto más bajo yo le digo referencia igual a 0. Y de ahí hacia arriba, entonces yo coloco la altura. Yo tengo que poner una referencia. Porque si yo coloco la referencia aquí a la mitad, entonces para abajo va a ser negativo. Y no es conveniente trabajar con valores negativos aquí. Entonces colocamos el punto más bajo como 0. Así que, por ejemplo, mi altura 2 es 0. Mi velocidad 1, partido del reposo, es 0. ¿Sí o no? Aquí, realmente, fíjense, ¿por qué yo estoy haciendo eso? Y eso es otra cosa importante, porque hay que saber por qué uno está haciendo las cosas. En este caso, a mí me interesa sacar esa velocidad para poder entonces trabajar en la siguiente sección, para encontrar esa distancia. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero encontrar esa velocidad 2 para tener la energía cinética allí, para luego trabajarla entonces en mi siguiente ecuación. ¿Sí? Aquí pasaba aquí pasa algo que comentamos en la clase pasada. Uno de ustedes, creo que me había preguntado algo habíamos comentado sobre el caso de la masa que se eliminaba. Fíjense, cuando nada más tengo energía potencial y energía cinética, creo que era Jonathan, el caso de energía cinética y energía potencial solamente, como yo tengo masa en todos mis términos, eso se puede eliminar de la ecuación. ¿Por qué? Bueno, si hacemos esto, yo tengo masa, gravedad, H1 es igual a 1 medio masa, velocidad 2 al cuadrado, y yo quiero encontrar la velocidad, entonces yo tengo masa, gravedad, H1 entre 1 medio de la masa es igual a velocidad 2 al cuadrado. Si nos fijamos, la masa y la masa se van, ¿no? Entonces yo tengo aquí velocidad 2 al cuadrado es igual a GH1. A ver, esto pasó bien acá. 1 medio. Entre 1 medio. Esto se convierte en 2. Esto entre 1 medio es igual a 2 GH1. Así que la velocidad 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por G, que es 9.81, por la altura. ¿Cuánto será la altura? La altura del punto 2. ¿Del punto 2 o 1? Punto 2 es 0. Del punto, digo yo que sería la componente Y. Ajá. Resuelve por triángulo, rectángulo. Muy bien. Tenemos esto, triángulo. ¿Verdad? Sí. Y ahí, fíjense que ahí vamos entonces concatenando todas las cosas, ¿no? Tenemos aquí 60 grados. Yo sé que esto es de 6. Y esta es la altura 1, la que yo quiero encontrar. ¿Qué usarían? ¿Seno, coseno, tangente? Tangente. Tangente es el lado opuesto sobre el lado adyacente. Así que H1 sería 6. Todo ese. Tangente de 60. Da 10.392. 10.4. 39,2. Ajá.
Ok, podemos dejarlo así, ¿verdad? Entonces, 1039. Vamos a poner aquí otro color para recordar que eso lo vimos arriba, lo que tenemos en color rojo. Vamos a ponerle la unidad, metro. Vamos a cambiar entonces el color aquí. Este bolígrafo me ha servido, me ha sacado apuro. No que dije, wow, qué cosa tan novedosa, pero por lo menos vamos a hacer cosas aquí con el mouse. Ok, ahora sí me pueden ayudar con la velocidad 2. Eh, 14.3, 14.27. Como esa no es la respuesta final, vale la pena entonces colocar aquí unos decimales, ¿verdad? 14 puntos. 28. Hay que redondear esa. ¿Sí? Sí. Ok, Ujú. muy bien. Entonces hacer eso. Tenemos 14.28 metros por segundo, ¿sí? Entonces ahí tendríamos entonces la velocidad 2. Esa sería nuestra velocidad 2, 14.28 metros por segundo. Bien. Nos falta encontrar esa distancia, ¿verdad? Que recorre. Ok, ¿qué hacemos? Vamos entonces a hacer algo parecido a lo que hicimos para la parte 1-2. Vamos a colocar aquí una línea divisoria. Aquí colocamos un color diferente ahora. Esto, bueno, no es que deje mucho espacio aquí, pero bueno. Ahora hago esto, yo digo. Energía en 2 va a ser igual a energía en el punto 3. Esto lo puedo hacer porque tengo fuerza, energías mecánicas que estoy analizando. Potencial, cinética, fuerza de fricción, ¿sí? O alguna fuerza que esté realizando un trabajo también la puedo incluir ahí, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera una fuerza, como por ejemplo en el caso de la caja, yo la puedo colocar aquí en esta ecuación y sería positiva, porque se le suma la energía 2. La energía 2 más la fuerza de empuje me va a dar la energía del punto 3. Si yo tengo una fuerza que se opone al movimiento, yo tengo que la energía 2 menos ese trabajo menos ese trabajo, me va a dar el trabajo que yo tengo en el punto 3, ¿sí? Entonces yo tengo la energía potencial y cinética del punto 1 va a ser igual a la energía potencial y cinética del punto 2. A esas ecuaciones yo le puedo añadir entonces, le puedo añadir o quitar. Si es una fuerza que va en contra, negativo. En la primera parte de la ecuación, si añade, entonces positivo. Bien, vamos a plantearla y vamos a ver qué se elimina aquí. Yo tengo masa, gravedad, H2 más un medio masa por velocidad 2 al cuadrado. Fíjense que estamos empezando ahora con el punto 2, ¿verdad? Ahora, aquí para este caso yo tengo que colocar mi fuerza de fricción. ¿Cómo podríamos nosotros aquí, cómo podríamos nosotros analizar eso aquí? ¿Cómo podríamos colocar aquí eso? Déjame continuar acá con la ecuación. Yo tendría acá masa, gravedad, altura 3 más un medio masa, velocidad 3 al cuadrado. A ver algo aquí. Masa, kilogramos, gravedad, metros, segundo al cuadrado. Y aquí, metro. Nada más comentar algo con las... Aunque yo recuerdo que hicimos el análisis de por qué llegamos a esto, incluso con la de la velocidad de fuerza, analizando la fuerza y la distancia que se recorría. La masa es en kilogramos, la gravedad metros por segundo al cuadrado y la altura en metros, por ejemplo, para el caso de la energía potencial esa que tenemos ahí.
yo no sé si recuerdan que esto, kilogramos metro segundo al cuadrado, equivale a Newton. Ujú. Y tenemos que Newton metro es joules. ¿Ok? Vamos para que recuerden ese concepto allí. Ok. ¿Cómo completamos entonces la ecuación? Ahora sí tenemos fuerza de fricción. ¿Qué haríamos? Utilizamos lo de, no sé, creo que sumatoria de la fuerza, tal vez. Pero ¿qué colocaríamos aquí? ¿Qué realmente debe ir en ese sitio, ese espacio que falta? La fuerza de fricción sabemos que es negativa, pero ¿qué haríamos ahí? Pues tenemos un coeficiente de fricción y ya solamente el coeficiente de fricción por la normal da la fricción. ¿Sí? ¿Pero qué colocarías allí? Bueno, la Eso. fuerza, la sumatoria de fuerzas en X. No, en esta ecuación de acá, fíjense cómo esta ecuación es diferente, es la ecuación de energía ahora. ¿Qué colocamos ahí en ese espacio? Bernie, ¿qué colocarías en ese espacio? El trabajo de la fricción. El trabajo de fricción, muy bien. ¿Cómo lo colocamos entonces? Tendríamos que la componente de la fuerza de fricción va en la misma dirección de la distancia, ¿no? De recorrido. Podemos entonces aquí colocar fuerza de fricción por la distancia recorrida. ¿Sí? Fíjense. Fuerza de fricción por la distancia recorrida, que es sería el trabajo negativo que ejerce esa fuerza de fricción sobre esa caja que se va desplazando. ¿Ok? ¿Se vio esto? Hasta ahí estamos claritos. Miren cómo estamos concatenando la cosa. Tenemos energía potencial, cinética, y tenemos el caso del trabajo de la fuerza de fricción metida ahí en esa fórmula. ¿Ok? Bien, vamos a ver qué datos necesitamos y cómo vamos a ir construyendo entonces el problema. Por ahora vamos a tratar de ver o eliminar más que todo los términos que estén sobreating. Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer? Cero. Aquí. Primero, las alturas, si se fijan, tanto el punto 2 como el punto 3 están al mismo nivel que es nuestro nivel 0. Así que estos términos se eliminan. ¿Qué otra cosa podemos eliminar? La velocidad 3. Claro, la velocidad 3, que es el caso de reposo. ¿Sí? Y reposo, aquí altura 0, altura 0. Y ahora esto va cogiendo un poco más de forma aparentemente. Vamos a seguir usando verlo. Bien. Tengo ahora que despejando esta ecuación nos daría un medio masa velocidad 2 al cuadrado es igual a fuerza de fricción por distancia. A mí lo que me interesa es la distancia. Que la distancia sería, vamos a poner esto, masa, velocidad 2 al cuadrado, y la fuerza de fricción pasa dividiendo. ¿Verdad? Okay. Aquí tenemos la masa, tenemos la velocidad en el punto 2 porque la encontramos hace un rato, y la fuerza de fricción sería lo que nos corresponde en este caso encontrar, porque no nos da directamente el problema. Aquí entonces convendría hacer un pequeño diagrama de cuerpo libre para ver qué nos sale. Vamos a poner color azul de repente.
Aquí tengo. Aquí tengo la normal. Tengo el peso. Tengo fuerza de fricción. ¿Tendría algo más aquí, en este caso? La fuerza. ¿Hay alguna fuerza adicional allí? No. Una consulta. El un medio que se hizo en donde está despejada la D, o sea, pasó la masa y la velocidad sobre fuerza de fricción, pero el un medio. Falta, yo me lo... Ujú. Sí, quedaría allí, ¿verdad? Sí. Ok, acá en el caso de de la fuerza de fricción, nosotros tenemos que, bueno, sabemos que hay una desaceleración, que no nos la está pidiendo el problema, la podemos encontrar. Lo que quiero encontrar realmente es la fuerza de fricción. La fuerza de fricción, aquí en este caso va a ser masa por aceleración, que no la tengo, no tengo la aceleración, pero también es μk por n, ¿verdad? Tenemos esas dos cosas. La fuerza de fricción igual a masa por... Ah, ¿por qué? Disculpen, vamos a ver. Vamos a hacer un poquito más, vamos a ser más claros aquí. ¿Por qué llamo a esa conclusión? Antes, para que quedemos claros. Aquí yo tengo que tengo sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a masa por aceleración. Aquí solamente tengo la fuerza de fricción. O sea, si yo quiero colocar esto en esta dirección, que es la dirección del movimiento, yo tendría que la fuerza de fricción sería negativa, yo tendría menos, la fuerza de fricción va a ser igual a masa por aceleración. Al momento de despejar la aceleración, me va a dar una aceleración negativa. ¿Ok? Bien. Lo otro que yo sé, en el caso de la fuerza de fricción, es que la fuerza de fricción es el coeficiente de fricción multiplicado por la normal. Y además tenemos aquí que en el caso de la sumatoria de fuerzas en Y, ahí sí es 0. Y para este caso, fíjense que no hay ninguna otra fuerza aquí, así que queda bastante simplificado. Yo tengo que la normal menos el peso va a ser igual a 0, así que la normal va a ser igual al peso. O sea que la normal va a ser igual a la masa, que es de 12 kilogramos, déjenme, ok. O sea que la normal va a ser igual a el peso, que es masa por gravedad. 117.72. No sé. Déjame que esto quede claro. Sí, un momentito nomás. Ya. Para que eso quede ahí. Estoy tratando de que quede lo más claro posible. La masa era de 12. Voy a poner las unidades aquí por tema de tiempo, de espacio, perdón. 1.81. Ajá, ¿me dijiste la normal? 117.72.
Muy bien. Ok. Ok, entonces tenemos la normal. Acá, para mi fuerza de fricción, yo tengo que la μk era de 0.2 por 117.72. Y aquí encontramos entonces esa fuerza de fricción. 23, algo. 23.54. ¿Sí? Entonces, fíjense, encontramos la fuerza de fricción. Así que ya podemos entonces encontrar la distancia, simplemente despejando. Entonces vamos a poner una línea más aquí, divisoria, aunque quede ahí un espacio. No es que quede que tanto espacio. Vamos a poner entonces en este mismo color, vamos a usar. Y tenemos acá que con esta fórmula, yo tengo que la distancia va a ser igual a la masa, que es de 12, por la velocidad 2 al cuadrado, 14.28, entre 2 por la fuerza de fricción, que es de 23.54. Me da 51.975. ¿Sí? ¿Alguien más corrobora? Sí, 51.96 a mí. 51.97. Ok, entonces redondeando a 3 cifras significativas, 52.0, ¿verdad? Sí, sí. Tendríamos entonces en ese caso 52.0 metros. Sí. Fíjense, esta es resultó ser una manera simplificada para poder desarrollar ese problema a través de las formulaciones. De otra forma, ¿saben qué? De otra forma, ¿cómo nosotros haríamos? Si no, por ejemplo, si ustedes estuvieran utilizando la fórmula del módulo anterior o del examen anterior, para hacer el análisis del punto 1, ustedes tuvieran que haber usado la ecuación de sumatoria de fuerza igual a masa de aceleración. Fíjense, para que encontrar qué cosa, la velocidad en el punto 2. Tendrían que haber hecho eso, encontrar esa velocidad. Me refiero a que, por ejemplo, en el caso de la caída de la rampa, ustedes tienen que la sumatoria de fuerzas, en este caso, es igual a masa por aceleración. Y hubieran tenido que haber hecho ese análisis aquí. Tenían aquí una velocidad de 0 y la velocidad final, encontrarla a través de esas ecuaciones, ¿no? No teníamos, en este caso no había fricción, ¿no? De repente no era tan complicado, pero sí era más complejo que esto. Miren lo que nos tomó nada más para encontrar esta velocidad aquí en el punto 2. Como no había fuerza de fricción, fíjense cómo se facilitó esto, quedaron nada más 2 términos. Y lo único que tuvo que hacer es despejar la velocidad. De otra manera que se puede sacar es sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. La velocidad inicial es 0. ¿Cuánto sería la velocidad final? Una vez que encontremos esa aceleración, se hacen las ecuaciones de cinética para encontrar esa velocidad final. Luego en la parte 2, de 2 a 3, tengo que la velocidad final sería la velocidad inicial de ese tramo. Tendría la velocidad final 0, tendría que encontrar la aceleración a través de sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. O sea que yo hubiera tenido que utilizar, no sé si ven cómo se mueve el mouse, acá. Sí. Aquí. ¿Sí?
hubiera Sí, tenido sí, que se haber ve. utilizado esta ecuación. Sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración para encontrar la aceleración del punto 2 al punto 3 para entonces meterlo en mis ecuaciones. Fíjense, nosotros no encontramos la aceleración, la desaceleración de 2 a 3. No tuvimos que, no era necesario. No lo usamos. Así que en este caso vemos que esta ecuación o este trabajo se facilita bastante. No sé si se comprendió lo suficiente, ¿no? O tienen alguna duda de algo con lo que hemos hecho. Con este problema sobre todo me interesa. Tenemos dos secciones en las que el comportamiento es diferente, así que tenemos que trabajar con nuestra ecuación de energía perfectamente, pero por ejemplo, en el caso de 2 a 3, añadir el trabajo negativo de esa fuerza de fricción. ¿Alguna duda? No. Ok. Bien. Ok. Perfecto. Entonces, lo que voy a hacer es construirles el taller que va a tener algunas preguntas básicas que les tengo aquí. Por ejemplo, el caso de energía, trabajo, qué son las fuerzas no conservativas, cómo se define la energía mecánica. Eso básicamente lo tienen ahí en el libro. Y entonces algunos problemas de resolución del libro de texto de ustedes. Eso sería ese taller que sí lo voy a, por favor, mañana si no está me lo mandan en el chat, por favor recordar, para entonces que lo tengan listo para el próximo sábado, para ver las dudas que existen de los problemas y verificar entonces digamos, las terminologías entonces que tenemos que ir manejando. ¿Ok? Profesor, la fuerza de fricción no daría negativa a la final. ¿Perdón? La fuerza de fricción no daría negativa en este problema. La fuerza, ok, vamos a ver. La fuerza de fricción, es una buena pregunta. La fuerza de fricción es negativa, un momentito, en el siguiente contexto. Déjame ver si abro. No. Bien. La primera pregunta que te hago, ¿la fuerza de fricción es negativa o es positiva? Jonathan, Escuché. ¿la fuerza de fricción es negativa o es positiva? Depende. Depende del movimiento. Eso ¿Hacia es dónde? exacto, bueno, esa es una buena respuesta. Depende. Por ejemplo, si yo tengo que esta es la caja y se mueve en esta dirección, y yo tengo que la fuerza de fricción va hacia acá, cuando yo voy a hacer mi sumatoria de fuerza, yo voy a colocar en esa sumatoria de fuerza la fuerza de fricción negativa, ¿no? Supone que yo tengo una tensión acá. ¿Por qué? Porque yo tengo que mi eje es positivo hacia la derecha. Ok. En el caso del problema que nosotros acabamos digamos, de hacer, ya nosotros estamos colocando esa fuerza de fricción negativa. ¿Qué quiero decir con eso? Que, por ejemplo,
teníamos que la caja se mueve de aquí a acá, tenemos la energía en el punto 1, potencial y cinética, menos la fuerza de fricción por la distancia recorrida igual a la energía en el punto 2. Esto que estás colocando aquí deja implícito de que esa fuerza de fricción va contraria al movimiento que tienes en el caso de la caja, ¿sí? Fíjate que aquí lo colocamos. Sí. Y lo otro es que nosotros, para encontrar la fuerza de fricción, la magnitud, no es que posicione la magnitud de la fuerza de fricción para evaluarlo, la magnitud solamente, lo que hicimos fue hacer esto. Esto no va a dar ningún signo. El signo lo da las condiciones del problema que tú tienes. Por ejemplo, si la sumatoria de fuerza tiene sumatoria de fuerza, todo lo que vaya al lado positivo del eje, dependiendo de cómo tú lo colocas también, porque eso lo hemos visto, va positivo, y lo que vaya en contrario va negativo. Igual, fíjate que por ejemplo, en el caso de la caja esa, para el tramo de 2 a 3, yo decía sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. El movimiento se daba en este lado, hacia la derecha, ¿no? Así que en ese caso, cuando yo coloco la fuerza de fricción, va a ser negativa. Igual a masa por aceleración. Y a mí la aceleración en ese caso me va a dar negativa. Que no la encontramos, pues no la pedía el problema. Pero la aceleración en ese caso te va a dar negativa. Así que no es que positiva o negativa, sino que depende del contexto que lo estás analizando. Si estamos haciendo la sumatoria de fuerza, fíjate que aquí si la colocamos negativa, si hubiéramos querido encontrar la aceleración, y nos hubiera dado negativa la aceleración, una desaceleración. Y en este contexto de la energía, esa fuerza de fricción, como se opone al movimiento, a ese desplazamiento, el trabajo que hace esa fuerza de fricción va a ser negativa. Y por eso es que va aquí con un signo negativo. No sé si eso responde más o menos. Sí. ¿Sí? Sí. Ok, excelente, muy bien. Bien, estos son detalles bien importantes. Es bueno que hagan preguntas de cualquier detalle, porque eso es lo que va a ir más o menos afinando los conceptos, ¿no? Y también temas de práctica. En el caso de nosotros no hemos practicado mucho ustedes. Así que vamos a ver si ponemos entonces el taller para que puedan, para ver y evaluar entonces cómo vamos avanzando entonces con este tema. Bien, chicos, entonces no sé si no hay ninguna pregunta, entonces quedamos así, queda pendiente entonces el taller. ¿Sí? Bien, bien, muchas gracias, chicos, les agradezco la participación el día de hoy. Vamos a ir colocando aquí. Profe, ¿hasta cuándo tenemos para enviarle el taller? El taller, vamos a ponerlo, lo voy a poner para el sábado en la mañana, al mediodía. Okay. Sábado mediodía, ¿no? Pues tendríamos clase igual a la 1:30. Ok. ¿Sí? Entonces, así que, bueno, digo, háganlo antes, porque eso no les va a tomar mucho tiempo. Pero de todas maneras tendrían hasta ese... Es a computadora, ¿no? O a mano. Miren, en los casos, por ejemplo, de física y demás, yo les recomiendo que lo hagan a mano bien bonito y lo escanean o le toman fotos. Yo creo que es mucho mejor. Ah, ok. Es mucho más fácil y incluso queda más elegante, queda más bonito sus vectores con colores o como ustedes quieran. Finalmente sale hasta mejor, ¿no? Es más práctico en el caso de esta materia que lo hagan a mano y de repente lo suben. En un PDF preferiblemente, porque algunos Word a veces me mandan y se van corriendo. Entonces en PDF es mejor. ¿Sí? Bueno, chicos, muchas gracias por participar. Nos vemos entonces la próxima semana, si Dios quiere. Cuídense, pórtense bien, hagan algo de ejercicio, no coman mucho, pues después no los vamos a reconocer cuando nos veamos de vuelta. Yo estoy haciendo yoga todos los días, chicos, 1 hora y media. Para una flexibilidad, sí. Ya. Pues si no, el estrés me come y me mata, porque la universidad me tiene estresado demasiado. Piden 10.000 cosas. No tenemos vida. El pobre, cuando vean a Iván, lo van a ver más gordo que 3 veces más gordo. Así que no va a caber ni por la puerta. No le digan que le dije eso.
Ok, nos vemos, chicos. Hasta luego. Pórtense bien. Chao. Chao, Profe. hasta luego. Tal vez. Chao.